Buenos días compañeros, hoy vamos a continuar con el avance de la materia y vamos a ver específicamente sobre el ciclo while. Bueno, para este caso vamos a ver el siguiente ejemplo que va a resolver este problema. Dado un número, calcular la suma de sus dígitos. Si se acuerdan, este tipo de problemas ya lo habíamos hecho en clases, pero en clases lo hicimos para cuando el número tiene 3 dígitos, 2 dígitos, ¿no ven? Pero ahora lo vamos a hacer para cuando el número tenga cualquier cantidad de dígitos. Puede tener un dígito, puede tener 9 dígitos, 10 dígitos, pero cualquier cantidad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, antes de ver cómo se resuelve, primero veamos algunos ejemplos de qué es lo que queremos. Por ejemplo, si nosotros insertamos el número 1, 2, 3, 5, esto tendría que ser igual a 1 más 2 más 3 más 5. Y esto es igual a cuánto? Aquí hay 8, 10, 11. Exacto, 12 más 11. Ahora, si yo le doy otro número aquí abajo, 932. Si ustedes se fijan, son de longitudes distintas. Este tiene 4 dígitos y este tiene 3 dígitos. Entonces 9 más 3 más 2. Esto es lo siguiente. 9 más 3 es 12, más 2 es 14. Ya, eso es lo que queremos. Y si ingresamos un número de un solo dígito, por así decirlo 6, entonces la respuesta es 6 directamente porque no tiene más dígitos. Ya. Bueno, primeramente, como es un número, nosotros tenemos que leerlo en una variable entera. Hasta ahí todo bien. Ahora sí, mediante un ciclo, nosotros vamos a ir sacando uno por uno estos dígitos. Uno por uno vamos a ir sacando. Ahora, pero ¿cómo hacemos eso? Porque en la anterior clase ya habíamos visto que con ciclos, o sea, nosotros podemos calcular cuántas veces se va a iterar el ciclo, ¿no ve? Pero en este caso ni nosotros sabemos de entrada cuántas veces se va a iterar. Por ejemplo, luego de leer este número, ¿nosotros sabíamos cuántas veces tenemos que repetir el ciclo? No sabemos, porque puede ser que hemos introducido un número de un solo dígito o un número de 4 dígitos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En este caso, vamos a ver que los contadores que nosotros utilicemos, ¿no ven? No siempre van a ser variables que incrementen su valor de uno en uno hasta llegar a un valor límite a partir de un valor inicial. Vamos a ver que nosotros podemos colocar otro tipo de condicionales de tal forma que itere la cantidad de veces que nosotros queremos según nuestra conveniencia. Antes de hacer el ciclo, veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo me creo otra variable m, por así decirlo, que tengo este número, 234? Vamos a recordar cómo sacarle el último dígito a un número y cómo eliminar ese dígito de todo este número. Bueno, me voy a quedar en una variable d, el último dígito de m, el último. Entonces, ¿cómo saco el último dígito? Solamente haciendo módulo 10. Este es porcentaje por si acaso. M porcentaje 10, o nosotros leemos como m módulo 10. De esta forma yo estoy sacando el último dígito de m, el de aquí. Ahora, si ¿cómo elimino este dígito de aquí, de todo el número ahorita es 234, ¿cómo elimino este número, por así decirlo? Haciendo de la siguiente forma. M va a ser igual a m dividido entre 10. Haciendo esta operación, fíjense, o sea, de la variable a la que le quiero sacar el último dígito, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy dividiendo entre 10 y ese resultado lo estoy volviendo a guardar en la misma variable. Esta simple línea de aquí elimina un dígito de este número, el dígito que está más a la derecha, en este caso el 4. Y ahora veamos, voy a mostrar el dígito y al lado voy a mostrar el número que ha quedado en L más. Este de aquí lo voy a comentar por el momento. Ejecutamos. Y si ustedes se fijan, el último dígito ¿cuánto era? 4, ¿no ven? Y el número que queda es 23. Exacto. Ahora sí. Pero si ustedes se fijan,
nuestro número que nos ha quedado sigue teniendo dos dígitos, ¿no ve? O sea, podemos seguir sacando dígitos. Pero yo quiero mostrarte lo siguiente. ¿Qué pasa cuando yo introduzco un número de un solo dígito? Bueno, mejor de dos dígitos. Y yo voy a copiar estas líneas de aquí. Así. La primera vez, si ustedes se fijan, con esto voy a sacar el último dígito, que es 3, ¿no ve? Y con esta instrucción de aquí voy a eliminar ese 3. Y luego mi número vale 2. Ahora sí, aquí vuelvo a sacar el último dígito del número que me queda. En este caso solamente me queda el 2, ¿no ve? Como número. Entonces su último dígito es sí mismo, el 2. Y luego, ¿qué pasa cuando hago esta operación de aquí? Al eliminar este último dígito, ¿no ve? Mi número queda en 0, mi número original. Entonces, ¿qué es lo que voy a imprimir? El valor de 0 aquí y el valor de mi último dígito, que en este caso era 2. Y veamos la prueba. Fíjense, para este caso, el último dígito era 3 y el número que queda es 2. Para este otro caso, el último dígito es ¿cuánto? 2. ¿Y cuál es el número que queda? 0. Entonces, ¿qué significa? Cuando nosotros sacamos todos los dígitos de un número, ¿no ve? Haciendo este tipo de operaciones de aquí. Entonces, al final, cuando sacamos todos los dígitos, nuestro número original queda en 0. Eso es lo que quiero mostrarles. Y esto se va a cumplir para cualquier número. O sea, siempre que nosotros vamos dividiendo entre 10, ¿no ve? Vamos eliminando los dígitos. Cuando eliminamos todos, este número de aquí, el número del que estamos sacando los dígitos, se hace 0. En ese punto es en el que sabemos que ya hemos procesado todos los dígitos de ese número. Entonces, esa va a ser nuestra condición para nuestro ciclo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya. En este caso, fíjense cuál es el número que se volvía 0. Es nuestro número que tiene nuestro valor inicial, ¿no ve? Pero en nuestro caso, nuestro valor inicial está en n. Entonces, la condición va a ser la siguiente. Mientras n sea distinto de ¿qué? De 0. Esta es la condición para distinto. O sea, esta condición se cumple siempre y cuando n sea distinto de 0. O sea, puede valer 2, 3, 4, 5, 20, 10.000, 100.000. No importa, pero la cosa es que este valor no es 0. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando ya es 0? Significa que ya hemos procesado todos los dígitos del número, ¿no ve? Entonces, mientras no se haga 0, significa que seguimos teniendo dígitos en el número. Entonces, como esta condición de aquí se cumple, ¿no ve? Inicialmente, vamos a hacer la prueba con este valor de aquí, con el 932. Ya, imagínense que hemos ingresado el 932 por teclado. Aquí 932 es distinto de 0. Sí, ¿no ve? Aquí me voy a guardar el valor de n como comentario. Exacto, así. Ya. Ahora sí, ¿cómo saco el último dígito? Era decir que en el módulo 10. ¿No ve? Haciendo esto saco el último dígito, que en este caso sería el 2. Ahora, pero yo quiero calcular la suma de estos dígitos. Entonces, una vez que yo saco el dígito, tengo que guardarlo en mi variable suma. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar suma y siempre la voy a inicializar en 0. Siempre hay que inicializar las variables contadores, sumas y cualquier cosa que acumule valores, siempre la hay que inicializar en 0. Entonces, vamos a decir que mi suma va a ser igual a mi suma más 1 entre 10. La primera vez que se está ejecutando este ciclo es cuando estamos sacando este dígito 2, ¿no ve? Aquí. Pero en ese punto, ¿cuánto vale suma? Suma vale 0. ¿No ve? Inicialmente suma vale 0. Entonces 0 más 2 se hace 2. Y entonces, ¿qué nos dice? Que hasta este punto la suma de los dígitos es 2. Una vez que ya hemos sumado este dígito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que eliminarlo, ¿no ve? Y eso se hace con esta instrucción de aquí. Ya hemos eliminado este dígito, ¿no ve? El ciclo ya ha terminado. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Volver a la pregunta, ¿no ve? Una vez que se ejecutan todas las instrucciones del ciclo, vuelvo a la pregunta. Y la pregunta, ¿qué sería?
n distinto de 0. En este caso mi n ya no es 932. Como he eliminado un dígito del final, entonces ahora es 93. Entonces, sigue siendo distinto de 0. Sumo el último dígito, que es 3. Y hasta este punto mi suma valdría ¿cuánto? 2 más este 3 de aquí sería 5. La suma vale 5 hasta este punto. Luego elimino ese último dígito de aquí. Así. Luego de nuevo vuelvo a preguntar. ¿9 distinto de 0? Sí. Entonces sacamos el módulo, sacamos el último dígito, que en este caso es 9, y lo sumamos a nuestro valor anterior. 9 más 5 es 14. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos ese dígito, ¿no ven? Eliminamos esto. Pero hemos dicho que al eliminar no lo podemos dejar en vacío el número, sino es que queda en 0. Así es como queda. Entonces, ahora, n es distinto de 0 o no, y n es igual a 0. Por lo tanto, esta condición de aquí no se cumple y se termina de ejecutar el ciclo. Y tenemos que ejecutar lo que está por debajo del ciclo. Acuérdense eso. Si esta condición se cumple, se ejecuta lo del ciclo. Si es que esta condición no se cumple, no se ejecuta lo del ciclo y pasa a ejecutar lo que queda por debajo del ciclo, lo que está después de las llaves. Y listo, nada más. Esto era solamente para hacer algunas pruebas. Y ahora obviamente tenemos que mostrar la suma, ¿no? Porque si no mostramos nada, entonces al final es como si nunca estuviéramos haciendo nada. Listo. Y lo vamos a ejecutar. Vamos a hacer la prueba con este mismo valor del 932. Y si se dan cuenta, funciona, ¿lo ven? La suma es 14 y eso es lo que hemos ido sacando paso a paso. Ahora, para que se entienda un poquito mejor, aquí voy a mostrar algunas variables. Esta solamente es para que se pueda ver mejor cómo está funcionando el ciclo. Voy a mostrar el último dígito. Voy a poner un nombre más. Último dígito. Último dígito. Y luego voy a mostrar el número. El número ahorita es n. Con esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando el último dígito de este número y estoy mostrando el valor de n. Fíjense en aquí. En esta parte todavía no he eliminado este último dígito, ¿no ve? Porque lo elimino aquí, lo elimino después. Por lo tanto, mi número de aquí va a tener este dígito más. Haremos la prueba. 932. No. Fíjense. Mi último dígito es 2 de mi número, ¿no? Este es mi número y su último dígito es 2. Luego, suma ese dígito y elimina ese dígito. Por lo tanto, n vale ¿cuánto? 93. Su último dígito de 93, ¿cuánto es? Es 3. ¿No ven? Luego, después de que mostramos, recién eliminamos el dígito y volvemos al principio. El último dígito de 9 es ¿cuánto? 9, ¿no ven? Entonces, una vez que mostramos 9, los sumamos y eliminamos ese dígito. Y la siguiente vez n vale 0. Como n vale 0, si ustedes se fijan, lo que está aquí, este mensaje de aquí de último dígito número, ya no se muestra. ¿Por qué? Porque esta condición no se ha cumplido, por lo tanto no se ejecuta nada de este ciclo. Por eso ya no nos muestra aquí último dígito 0 y número 0. Es por eso que no nos muestra. Como esto ya no se cumple, entonces se ejecuta lo que está por debajo del ciclo. Que en este caso es esta instrucción de aquí, para mostrar la suma. Y en este caso nos dice que la suma es 14. Entonces nuestro programa funciona bien. Y listo. Ahora veamos su diagrama de flujo. ¿Qué sería este en este caso? Este diagrama de flujo está hecho en un programa llamado PSInt. Y ese programa tiene una opción que es PSDrop para hacer diagramas de flujo. Entonces, fíjense esto. Aquí ya tengo que mi inicio, ¿no ve? Este es mi inicio en este caso. Luego, ¿qué es lo que yo hago? En este caso la lectura es así, o sea, un cuadradito o un paralelogramo con una flechita de entrada para decirme que estoy leyendo el valor de n.
Luego abajo, ¿qué estoy haciendo? Estoy inicializando el valor de suma, ¿no ve? Si ustedes se fijan, es lo mismo que estamos haciendo aquí. Leemos n y inicializamos suma en 0. Luego, mientras n sea distinto de 0, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi suma va a ser igual a n módulo n. Mi suma va a ser igual a suma más n módulo 10. Suma es igual a suma más n módulo 10. Luego, ¿qué es lo que hacemos aquí? N va a ser igual a n dividido entre 10. Pero en este caso, ¿por qué coloco trunc? Porque este programa, cuando hacemos divisiones, a pesar de que sean números enteros, los saca con decimales. Así es como funciona este programa. Pero en el caso de C++, si es que dividimos dos números que son enteros, en este caso n es entero y 10 también es entero, entonces el resultado va a ser un entero, ya no tenemos que colocar este trunc. Este trunc solamente es para este programa y solamente hace eso. Entonces, n lo convierte, ¿no ve? Elimina el último dígito de n. Y luego fíjense las flechitas. Si esto se cumple por verdadero, se ejecuta esto de aquí. Y luego, una vez que termina de ejecutarse estas instrucciones, ¿a dónde va? De nuevo al principio para preguntar la condición. Justo arribita de antes donde está la condición. Aquí. Luego ejecuta lo mismo. Y siempre vuelve ahí, ¿no ve? Termina de hacer todas las instrucciones y luego siempre pregunta para ver si la condición sigue siendo verdadera. En el caso en el que la condición ya es falsa, ¿qué es lo que hace? Ya no ejecuta este código de aquí y ejecuta lo que está después del ciclo while. Lo que está después del ciclo es solamente imprimir el valor de suma, ¿no ve? Eso es lo que hace. En aquí se puede entender ya tal vez un poco mejor cómo funciona el ciclo while. Y así es, la estructura siempre va a ser así. Pregunta, por verdadero están todas las instrucciones que se cumplen y luego siempre vuelve a preguntar. Cuando ya esto ya no se cumple, entonces recién sale del ciclo y ejecuta lo que está por debajo del ciclo. Y luego aquí llega al final del código y por lo tanto se termina el programa. Y bueno, con esto ya estaríamos funcionando la parte de ciclos con el ciclo while. Ahora vamos a entrar a la parte de ciclos con el ciclo for. Entonces, para eso entremos un poco al libro que les había mandado también. En este caso sería el capítulo 6, que es estructura repetitiva par. En inglés se llama for, pero en español le llaman par. Suena raro, pero así lo llaman. Fíjense cómo es su diagrama de flujo. Ya. En este caso, la condición lo engloba dentro de una caja. No le presten mucha atención a esto porque no es como manejamos de esta forma en la casera. Pero yo solamente quiero que vean cómo es su estructura. O sea, aquí va a estar la condición. Imagínense eso, que aquí está la condición. Por verdadero se ejecutan todas las instrucciones, ¿no va? Como en el caso del while, igualito. Por verdadero se ejecutan todas las instrucciones. Y una vez de que se ejecuten todas las instrucciones, de nuevo vuelve al inicio para verificar si la condición es verdadera. Si ya no se cumple, se sale. ¿No ve? Si ya no se cumple, se sale del ciclo. Es prácticamente igualito que el ciclo while. Solamente que el ciclo for nos permite controlar mejor nuestros valores de inicio y finalización de nuestros contadores. Pero lo vamos a entender mejor con ejemplos. Esa es la mejor forma de entender. Ahora sí, ¿cómo lo hacemos? Vamos a resolver este problema. Le voy a borrar todo esto. Y vamos a realizar el siguiente programa. Dado un número entero, calcular la suma de todos sus divisores sin tomar en cuenta el número inicial. Esa es una forma de decirlo. Ya, ahora tal vez algún término que no se entienda mucho sea esta parte de divisores. Y bueno, veamos qué son los divisores. Y eso, suficiente pueden entrar a Google y buscar la palabra divisor y les va a salir la información respectiva. Ahorita esta es una de las páginas que me salen aquí.
Y bueno, ¿qué es un divisor? De un número. O sea, en este caso, a nosotros nos van a dar un número entero, que se va a llamar n. ¿No ve? Y vamos a calcular la suma de todos los divisores. Le voy a cambiar el enunciado. Va a ser de n. Así. Dado un número entero, voy a calcular la suma de todos los divisores de n. Entonces, fíjense, si mi n fuera 12, ¿qué pasa si yo divido este 12 entre 3? Fíjense, el residuo me da ¿cuánto? Me da 0, ¿no ve? Entonces, si yo, cuando divido un número por otro valor, ¿no ve? Y su residuo sale 0, significa que este mi valor de aquí es divisor de este mi número de aquí. Así es como funciona. Si es que el residuo no es 0, es distinto de 0, entonces este mi valor de aquí no es divisor de este mi valor de aquí. Entonces, viendo otro ejemplo. Aquí hace lo mismo, o sea, divide 12 entre 5. La parte entera es 2, ¿no ve? Y nos sobra ¿cuánto? Nos sobra 2. Entonces, ¿qué nos dice? Que el 5 no es divisor del 12. Así es como se ve. Para verificar si un número es divisor del otro, solamente dividimos nuestro número original entre el número que queremos verificar. Viendo más abajo, vemos lo que pasa. Fíjense, si se divide el número 12 entre 1, 2, 3, 4, 6 o 12, se obtienen los resultados exactos con resto 0. Por lo tanto, ¿qué significa? Que los números 1, 2, 3, 4, 6 y 12 son divisores del 12. Y se hace esta operación siempre. Fíjense, aquí es nuestro número del que queremos sacar sus divisores y verificamos si este número es divisor del 12. Solamente dividiendo y verificando si su residuo es igual a 0. Nosotros ya sabemos cómo sacar el residuo de una división, ¿no ves? Con el operador módulo. Entonces nosotros vamos a hacer un ciclo que verifique para cada uno de los valores entre 1 y el número en sí mismo. En este caso es 12, entonces en este caso verificaría desde el 1 hasta el 12 y verifica cuáles de esos son divisores de n o de 12 en este caso. Así es como lo vamos a hacer. Y esta es una buena forma de introducir el ciclo for. Veamos por qué. Bueno, entonces primero lo de costumbre. Listo, ya hemos leído el número. Ahora sí, ¿cómo se hace el ciclo for? Se empieza con la palabra reservada for, todo en minúscula. Se abren y cierran paréntesis. Y nosotros vamos a definir nuestra variable contador aquí adentro. Comúnmente para el ciclo for, o sea, en muchas páginas y en muchos códigos, siempre sus contadores son definidos con letras simples como I, J o K. En este caso yo le voy a llamar I. Pueden colocarle cualquier nombre, ustedes ya saben, no hay problema de eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se declara esta variable. Nosotros sabemos que con esta instrucción de aquí nosotros estamos declarando la variable. Entonces, declaramos la variable. Y inicialmente nosotros le tenemos que dar un valor. ¿Cuál va a ser nuestro valor de inicio? Hemos dicho que nosotros vamos a hacer este ciclo, ¿para qué? Para probar cada uno de estos divisores, ¿no? Cada uno de estos números y verificar cuáles son sus divisores. Entonces siempre vamos a empezar en 1 en este caso, para el caso de los divisores. Siempre vamos a empezar en 1 y vamos a terminar en el número en sí, en el número que estamos queriendo sacar sus divisores. Entonces, hemos dicho que nuestro valor inicial va a ser ¿cuánto? 1. Ahora sí, luego de que hayan colocado su valor inicial, separan con un punto y coma y al lado escriben la condición. ¿Cuál va a ser su condición de finalización de ustedes? Mientras que i sea menor o igual que n. Hemos dicho que si i es menor o igual que n, se va a seguir repitiendo el ciclo, ¿no? Pero cuando i ya sea mayor que n, entonces el ciclo ya no se va a cumplir. Ahora sí, una vez que ustedes colocan su valor inicial y su condición, tienen que especificar también de cuánto en cuánto se va a hacer su incremento de esta subvariable. De cuánto en cuánto van a incrementar.
van a incrementar de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de cuánto en cuánto. En este caso lo vamos a incrementar de 1 en 1. Entonces y va a ser igual a y más 1. Esta es la forma de incrementar una variable en 1. Solamente sumándole a la misma variable 1 y eso de nuevo lo guardo en mi variable. Es como decir que lo actualizo. Ya, y veamos qué hace esto. O sea, vamos a mostrar aquí el valor de y. Y es una variable, ¿no? Por lo tanto podemos mostrar su valor. Vamos a hacer esto. Fíjense, ahorita yo voy a leer un n por teclado y voy a mostrar todo este ciclo. Entonces, si le doy un n de 8, ¿qué es lo que me muestra? Todos los números del 1 al 8. Fíjense, valor inicial, condición y incremento. A partir de mi valor inicial se va a ir incrementando en esta cantidad. En este caso es de 1 en 1, ¿no ven? Y mientras se cumpla la condición se va a ejecutar el ciclo. ¿No ven? Es como si ustedes se recordarán del ciclo while. En el ciclo while lo único que nosotros hacemos es que definir la condición, ¿no ven? Pero los valores de inicio lo declaramos afuera, si se acuerdan, ¿no ven? Afuera se vamos a declarar el CNT igual a 0, así. Entonces, en este caso, el valor de inicio le tenemos que dar adentro siempre de la declaración. Y también tenemos que pasarle el incremento. Y luego, aquí dentro del ciclo, lo único que hacemos es que hacer lo que nosotros necesitemos. Es como decir que esta parte se encargara de calcular la cantidad de repeticiones del ciclo. Aquí adentro nosotros escribimos lo que queremos hacerlo. Ya no vamos a escribir los incrementos de nuevo otra vez. Porque si se acuerdan en el ciclo while escribíamos los incrementos también aquí, ¿no ven? En este caso no, los incrementos y la condición y el valor inicial, todo ya está definido ahí arriba. O sea que aquí adentro no nos preocupamos por eso. Ahora, pero ¿qué pasa si yo quiero mostrar todos los números desde 1 hasta n, pero el incremento va a ser ¿cuánto? De 2 en 2. Primero piensen y vean qué es lo que va a pasar. Y entonces haremos cosas para ver qué nos sale. Le doy el valor de, no sé, 9. No, 19. Bueno. Fíjense. Valor inicial es ¿cuánto? 1. ¿No ve? Y eso es lo que nos muestra aquí. ¿No ve? Es lo que imprimimos. Luego de mostrar todo lo que imprimimos, ¿qué es lo que hacemos? Actualizamos la variable. Como antes valía 1, ahora va a valer 3, ¿no ven? Luego de actualizar, verifica la condición. Si la condición se cumple, entonces vuelve a mostrar, que en este caso es 3 el número, ¿no ven? Luego ya se han acabado todas las instrucciones, vuelve al inicio. Antes de preguntar la condición, siempre hace el incremento. Y es igual a i más 2. En este caso de 3 va a pasar a 5. 5 menor o igual que 19, sí. Entonces de nuevo se ejecuta. Y fíjense, los saltos ya son de 2 en 2. ¿Ve? 3, 5, 7 más 2, 9, 9 más 2, 11, 11 más 2, 13 y así. Siempre y cuando no haya llegado a la finalización. ¿Ve? En este caso, cuando n vale 17, cuando i vale 17, imprime el valor de 17 y luego vuelve de nuevo al inicio, ¿no ve? Realiza la suma, el incremento, se vuelve 19 y pregunta, ¿19 menor a 19? Sí, ¿no ve? Entonces por eso imprime también el valor de 19. Luego de nuevo termina el ciclo, incrementa este valor. Como estaba en 19, ahora va a pasar a ser ¿cuánto? 21. Pero 21 menor o igual que 19, no. Entonces no se cumple el ciclo, por lo tanto termina este ciclo y se ejecuta lo que está debajo del ciclo. Igualito que en el ciclo while. Si no se cumple esta condición, el ciclo termina. Así es como funciona. Ahora nosotros no podemos darle siempre el valor inicial de 1, podemos darle el valor inicial de 7, por así decirlo. Y que este incremento sea de 4 en 4. Si el incremento es de 4 en 4 y mi valor inicial es de 7, ¿qué número nos tendría que mostrar? Vamos a hacer este ciclo hasta el 15. Inicialmente vale 7. Le sumamos 4, vale 11. Le sumamos otros 4, vale 15.
como la condición de que i es menor o igual que n se cumple para todos estos números, entonces se muestra. Si en algún punto este ya no se cumple, entonces se rompe, ¿no? Cuando i vale 15, luego de mostrar, incrementa el valor. ¿Y a cuánto valdría? Valdría 19. Y pregunta, ¿19 menor o igual que 15? No. Como no se cumple, entonces, ¿qué es lo que hago? No muestro nada, ¿no ve? Porque ya se rompe el ciclo y se ejecuta lo que está por debajo del ciclo for. Pero ¿qué pasa si en este caso mi valor de finalización yo le doy con 17? Fíjense, hemos mostrado 15, ¿no ve? Hasta ahí todo bien. El siguiente valor es 19. 19 menor o igual que 17, no. Entonces no se cumple y sale del ciclo. Eso es algo a recordar, o sea, siempre lo importante es la condición nomás. Siempre lo importante es la condición. Ya, entonces lo dejaremos como estaba al principio. Que nuestro ciclo vaya generando los números desde 1 hasta n con incremento de 1 en 1. Eso es para que vaya saltando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todos. Y hemos visto que esto funciona, ¿no ve? Por ejemplo, si le doy un 12, me vamos a todos los números del 1 al 12. Ahora sí, ¿qué más vamos a hacer? Si ustedes se dan cuenta, en esta variable i, yo ya tengo el valor de los divisores que quería, ¿no ve? Ya tengo ese valor. Ahora, ¿cómo verifico si este mi valor de aquí es divisor de n? A ver, haremos lo siguiente. Vamos a hacer cuando n vale 5. Fíjense, ahorita i toma los valores desde 1 hasta el 5, ¿no ve? Ahora sí, ¿cómo yo puedo hallar ahora los divisores de 5? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hemos dicho que vamos a verificar por cada uno de estos números si al dividir 5 entre estos valores, entre alguno de estos valores, nos da residuo 0. Por ejemplo, si dividimos 5 entre 5 nos da residuo 0, ¿no? Por lo tanto, ¿qué significa? Que 5 es divisor de 5. Si dividimos 5 entre 1 nos da residuo 0, entonces 1 es divisor de 5. Pero si dividimos 3 entre 5 el residuo es 2. Entonces 3 no es divisor de 5. Ahora sí, ¿cómo verificamos eso? Ahorita en i tengo el valor que yo quiero verificar. Fíjense, porque esto vale i, ¿no ven? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pregunto. Sí, ¿qué? Si n módulo i, es decir, si el residuo de la división de n entre i es igual a 0, ¿qué significa? Que mi valor de i es divisor de n. Entonces aquí voy a mostrar code divisor y luego voy a mostrar el valor de i. Pero me olvidaba de las llaves. Listo. Veamos cómo funciona este código de aquí. Para cada uno de esos valores, desde 1 hasta n, voy a ir preguntando si i es divisor de n. Hacemos cosas y le vamos a dar para 5. Fíjense, cuando i vale 1, ¿qué es lo que hace? Va a preguntar, ¿no ve? 5, digo, i es divisor de 5. En este caso sí, no se cumple. Por lo tanto, me muestra el mensajito de que 1 es divisor de 5. Luego, a la siguiente vuelta i va a valer 2, ¿no ve? Pero con el 2 no es divisor de 5, esta condición de aquí no se cumple y pasa al siguiente valor, que es el 3. No se cumple, pasa al siguiente valor, que es el 4. Tampoco se cumple, pasa al siguiente valor, que es el 5. Con el 5 sí se cumple, hemos visto, ¿no? Por lo tanto, 5 también es divisor de 5. Si ustedes se fijan, aquí es como decir que estuviéramos aprovechando el contador. Aparte de que el contador nos está sirviendo para definir cuántas veces se va a repetir nuestro ciclo, también estamos sacando o extrayendo
también lo estamos utilizando para hacer condiciones en nuestro ciclo, o sea, eso se puede. Es como decir que esta variable nos sirve para dos propósitos: para definir la cantidad de veces que itera el ciclo, y también nos permite verificar cierta condición, como es en este caso para hallar los divisores. Podemos hacer esto, o sea, podemos utilizar esta variable y tanto para incrementar o como para hacer operaciones dentro de esto. Podemos hacer eso sin ningún problema. Ahora, por ejemplo, le vamos a dar otro número un poco más grande, pero vamos a tapar esto. Que no, mejor no. Le vamos a dar el 12. El 12 tiene hartos divisores. Ya habíamos visto, ¿no? ¿Cuáles eran los divisores del 12? Justo aquí está. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Entonces, fíjense, 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Esos son los divisores, ¿no ven? Y fíjense, para los números que no son divisores, no nos muestra nada, ¿no ven? Solamente nos muestra el número. Porque aquí estamos mostrando todos los números siempre, ¿no ven? Entonces hemos visto que esto se cumple. Ya, pero si lo tapamos esto, se va a ver mucho mejor nuestro código. Muchísimo mejor. Voy a dar de nuevo el 12. Ahora sí, solamente nos muestra los mensajitos, ¿no? Porque ya no estamos imprimiendo nada más. Entonces es de esa forma en la que funciona el ciclo for. Entonces, para que quede bien claro, lo vamos a hacer así. Aquí lo voy a colocar siempre. La primera parte es el valor inicial. Del ciclo for siempre en la primera parte es el valor inicial. Luego viene la condición. Y por último viene el incremento. Siempre tiene esta estructura. Esto no es coma, es punto y coma. Así. Siempre tiene esta estructura el ciclo for. Siempre de los siempre. Inicial, condición e incremento. Y este valor inicial comúnmente siempre se declara ahí adentro en esta variable de control. Comúnmente. Pero nosotros lo podemos declarar afuera, sin ningún problema. No hay mucho problema de eso. Pero la cosa es que aquí, a nuestra variable de control siempre le asignemos un valor inicial. Eso sí no puede faltar, siempre tiene que tener un valor inicial. Su respectiva condición y de cuánto en cuánto se va a incrementar nuestra variable. De 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Ya hemos visto que si queremos que se incremente de 5 en 5, solamente le cambiamos esto. Y nada más. Y bueno, esa es la parte del ciclo for. Y ahora vamos a hacer otro ejemplito más para practicar este ciclo. Bueno, vamos a hacer este problema de aquí. El del libro, el propuesto o el ejercicio propuesto número 41. Que es simple. O sea, calcular la suma de los cuadrados y los cubos de los primeros n números naturales. Ya, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos para entender exactamente qué es lo que nos pide. Este de aquí lo vamos a borrar. Y quiere la suma de los primeros n cubos y n cuadrados para los primeros n números naturales. La suma de los cuadrados y cubos de los primeros n números naturales. Por ejemplo, si n vale 3, entonces la suma de cuadrados es igual a ¿qué? A 1 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. ¿Y eso es cuánto? Esto es 1 más 4 es 5. 5 más 9 es 14. La suma de cuadrados entonces de los primeros 3 números naturales es 14. La suma de los cubos ahora. Esto obviamente es 1 al cubo, 2 al cubo y 3 al cubo. Ya 1 al cubo es 1, 2 al cubo es 8 y 3 al cubo es 27. ¿Y eso es igual a cuánto? A ver, 1 más 8 es 9 y sería 36. Entonces, para cuando n vale 3, la suma de los cuadrados es 14 y la suma de los cubos es 36.
Entonces eso es lo que nos pide, hacer un programa que dado un número n nos calcule toda la suma de los cuadrados desde 1 hasta ese número y la suma de todos los cubos desde 1 hasta ese número. Ya. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, fíjense una característica importante. Estos números naturales van desde 1 hasta n, ¿no ve? Y siempre van incrementando de 1 en 1. Fíjense, 1, 2, 3 y aquí arriba igual. 1, 2, 3. Entonces ya de entrada tenemos cuáles van a ser nuestros valores iniciales y finales, ¿no ve? Y el incremento también, que en este caso es de 1 en 1. Entonces, vamos a declarar nuestro entero n. En este caso lo vamos a hacer así. Entonces leo mi valor de n. Ahora sí lo vamos a hacer con el ciclo for, ¿no ve? Entonces, vamos a recordar qué es lo que venía primero. Valor inicial. Entonces, nuestro valor inicial, fíjense, en todos los casos, ¿cuánto es? Es 1, ¿no ve? Entonces, valor inicial, 1. Listo. ¿Cuál es nuestra condición? Mientras que nuestra variable sea menor o igual que 3. Entonces, mientras i sea menor o igual que 3, ¿de cuánto en cuánto va incrementándose esta variable? De 1 en 1, ¿no ve? Aquí es 1, 2 y 3. Entonces, de 1 en 1 se va incrementando. Y va a ser igual a i más 1. Listo. Ahora sí, ¿qué hacemos aquí adentro? Yo tengo que calcular la suma de los cuadrados, ¿no? Y la suma de los cubos. Entonces tendría que declararme otra variable auxiliar. Aquí le voy a llamar suma cuadrados qua y suma cubos. Así. Pero fíjense, las variables de suma siempre lo vamos a inicializar en cuanto en 0. Listo, ya está. Ahora sí. La suma de cuadrados va a ser igual a ¿qué? A suma de cuadrados más cuánto. Para cada iteración del ciclo yo voy a sumarle este valor de i elevado al cuadrado, ¿no? Porque ya hemos visto que siendo este ciclo, justo la i toma los valores de 1 hasta 3. Entonces voy a aprovechar eso. Entonces voy a sumar i al cuadrado. Entonces yo simplemente podría hacer esto, ¿no? Porque i por i es i al cuadrado. Entonces voy a sumar la suma de cuadrados que tengo hasta ahorita más el valor de la variable i elevado al cuadrado. Hasta este punto es como si solamente estuviera sumando esto, ¿no? Ya que suma de cuadrados vale ¿cuánto? 0. Entonces, luego termina el ciclo. ¿Qué es lo que pasa si incrementa i? ¿No? I va a valer 2. Verifica 2 menor o igual que 3. Sí, se cumple. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar a mi valor anterior que ya tenía el valor de i al cuadrado. Como i vale 2, i por i es 2 al cuadrado, que es 4. Y ese valor se va a sumar al anterior que ya tenía hasta el momento, ¿no? Es decir, que hasta ahora, después de hacer esta suma, en suma cuadrados tengo toda esta suma de aquí. Y la siguiente vez va a ocurrir lo mismo, ¿no? I va a valer 3 y se va a sumar. Y la siguiente vez i va a valer 4. Como ya no se cumple, entonces se rompe el ciclo y al final nuestro valor en la suma de cuadrados es 14. Y lo vamos a mostrar. Cuadrados lo voy a poner y voy a mostrar suma cuadrados. Veamos. Le damos el valor de 3. Y fíjense, funciona, ¿no ve? La suma de los cuadrados es ¿cuánto? 14. ¿Qué pasa si yo le doy el valor de 1? Solamente me tendría que sumar el 1 al cuadrado, ¿no ve? Ah, pero ¿qué está pasando? Sigue siendo 14. ¿Por qué sigue siendo 14? Porque nuestra condición aquí está en 3, ¿no ve? Pero nosotros ¿en cuánto le tenemos que colocar? En el valor que nosotros recibamos por entrada. Entonces, en este caso esto es n. Hacemos la prueba. En 3 sigue siendo 14, está bien. Ahora veremos en 1. Suma de los cuadrados es 1. Veremos en 2. Suma de los cuadrados es 5 y está bien, ¿no ven? Solamente sumaría hasta aquí. Y esto es 2 al cuadrado más 1 es 5. Entonces listo, ya tenemos para la suma de los cuadrados.
Ahora tenemos que calcular para la suma de cubos, ¿no? Ustedes tranquilamente podrían declararse otro ciclo, así. Aquí abajo solamente que en este caso sea suma de cubos aquí, esta variable. Y en este caso, para sumar cubos tiene que ser así, ¿no ve? Pueden hacer esto sin ningún problema, pero nosotros lo vamos a hacer aquí adentro, dentro de este mismo ciclo. Aquí. Entonces, suma de cubos va a ser igual a ¿qué? A mi anterior suma de cubos más ¿cuánto? I al cubo, ¿no ve? I al cubo es I por I por I. Exacto. Y esto va a funcionar igualito que el otro, ¿no ve? Igualito que el otro funciona, solamente que en esta variable se suman los cubos. Entonces, aquí lo que voy a hacer va a ser mostrar suma de cubos. Suma de cuadrados y suma de cubos. ¿Quieres ver? Listo. Hacemos correr. Si le damos 3, arriba la suma de los cuadrados es 14 y la suma de los cubos es ¿cuánto? 36. Ya hemos visto por qué sale, ¿no ven? El ciclo calcula uno por uno estos. Primero esto, luego esto y así lo va acumulando. ¿No ven? Nuestras variables de suma. Es así como funciona. Y ahora, por ejemplo, si le doy el valor de 2, cuadrados es 5 y cubos 9. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es ¿cuánto? 8, más 1 al cubo, 9. ¿No ven? Y por eso nos sale que la suma de cubos es 9. Ahora sí, aquí veremos algo interesante, que es lo siguiente. Fíjense esto. ¿Qué pasa si yo le doy 10? Los números crecen un poco más, ¿no? ¿Qué pasa si yo le doy 100? Me dice que la suma de todos los cubos desde 1 hasta 100 es esta de aquí. Y la suma de todos los cuadrados desde 1 hasta 100 es este valor de aquí. Ahora, pero fíjense, los números ya son grandes. Por ejemplo, este ya es 25 millones y el de arriba, bueno, 300.000. Pero este valor de aquí crece muy grande, muy rápido. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le damos 200? Fíjense, ahorita es 404 millones. Y es grande. ¿Qué pasa si seguimos subiendo? Le voy a dar 500. Miren. Según esto, según el programa, te dice que la suma es ¿cuánto? Menos todo este valor de aquí. Pero nosotros obviamente sabemos que si estamos sumando los valores al cubo, nunca nos van a dar valores negativos, ¿no? Porque no estamos restando nada. Pero entonces, ¿por qué el programa nos muestra esto? ¿La computadora está mal o no funciona para números tan grandes o qué ha pasado? Bueno, la respuesta es esta en sí. O sea, este valor de int, ¿no ven? Tiene sus límites, o sea, no puede almacenar números de 1 millón de cifras o de 2 millones de cifras. Y ojo que me estoy refiriendo a cifras, no a valor. Por ejemplo, este valor es 36, ¿no ven? Pero tiene 2 cifras. Este otro valor de aquí es 23.423, ¿no ven? Pero tiene solamente 5 cifras. Entonces, n tiene un cierto límite de cifras que puede almacenar. O mejor dicho, las variables enteras tienen un cierto límite que se puede almacenar. No es que podamos almacenar cualquier cantidad de números y siempre se va a guardar. No, tiene un límite. Ese es el problema. Y justo en este caso, al sumarle, al darle el valor de 500 aquí, se rompe ese límite y por eso es que ya nos muestra cualquier cosa. Una vez que nosotros sobrepasamos este límite de aquí, o sea, el límite de los enteros, entonces nos muestra cualquier cosa. Ahora sí, pero ¿cómo podemos saber cuál es el límite? ¿Cuál es el máximo valor que puede guardar una variable entera? Bueno, para eso existe el siguiente código. Voy a mostrar el valor de int max. Así. Con esto, ¿qué es lo que hago? Esta es una variable especial que no la podemos utilizar en los códigos normales. Por eso está todo en mayúsculas. Esta es una variable que está declarada en el programa.
Bueno, en sí es una macro, pero para que se entienda mejor ustedes tómenlo como variable. Esta es una variable, sí. Y donde en esta variable está almacenado el máximo valor que podemos guardar en un valor entero. Y fíjense, ¿no? Aquí me dice que el máximo valor que puedo guardar en un entero es este número de aquí, que es como 2000 millones. Ahora sí, pero podemos ejecutar nuestro código y ese valor nos va a mostrar por pantalla. Fíjense, ¿no? Porque antes de leer la variable me está mostrando el límite máximo. O sea, este es el valor máximo que puedo almacenar. Si quiero ver el límite inferior, tal vez podemos cambiar esto. Int max, int min. Ese es para ver el límite inferior. Fíjense, o sea, son casi muy cercanos. Este es en positivos, este número de aquí, y en negativos casi el mismo número, solamente que es un número menos. Esa es una buena forma de recordarse. Ahora sí, pero en nuestro caso entonces, ¿qué hacemos? O sea, si le damos n igual a 500, obviamente se sobrepasa este límite de aquí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. Les voy a mostrar o les voy a enseñar un tipo de dato que puede almacenar números muchísimo más grandes que los valores límites que hemos visto en aquí. O sea, es un tipo de dato que también es entero, pero puede guardar números más grandes que un entero normal. Y ese tipo de dato es long. En minúscula lo escribimos long. Y veamos, cuando n era igual a 500 habíamos visto que nos muestra con negativo, ¿no ve? Pero si le damos esto, nada nos muestra con negativo. Pero fíjense, este dígito de aquí de los cubos tiene 3, 6, 9, 10 y 11 dígitos, ¿no ve? Este número tiene 11 dígitos de aquí. Y si comparamos con el límite superior de una variable entera normal, vamos a ver que el límite superior del entero es más pequeño. Fíjense, hemos calculado que esta tenía 11 dígitos, pero aquí, ¿cuántos tiene la variable entera? 3, 6, 9 y 10. Sé que esto solamente puede almacenar hasta lo mucho 10 dígitos, pero aquí el resultado está mostrando con 11 dígitos. Por lo tanto, ¿qué significa? Que esta variable de aquí, este tipo de dato long, puede almacenar valores más grandes que un int. Pero obviamente este tipo de datos long tampoco es que sea lo mejor del mundo. O sea, tampoco es que pueda almacenar valores ya de 1000 cifras, no. A lo mucho puede almacenar valores de 19 cifras. Entre 19 y 20 cifras. Más de eso tampoco funciona. Entonces, si queremos manejar números más grandes que 20 cifras, tenemos que utilizar lenguajes como Java o Python. Algunos, ¿no? Hay muchos lenguajes que utilizan una gran cantidad de dígitos en sus números, pero esas son las más conocidas o las más habituales, por así decirlo, al menos para iniciar en programación. Y bueno, ya para finalizar la clase y como último ejemplo, vamos a ver este problema de aquí. O sea, estos dos problemas de aquí ya son un poquito más difíciles, por así decirlo. O sea, aquí nos dice que obtengamos la cantidad de números primos de n cifras. Uno puede decir que es primo y cómo calculo, cómo verifico si un número tiene n cifras. O sea, es un poquito más complicado, ¿no? Y el de aquí, obtengo la cantidad de los números capicuas de n cifras. Tal vez algunos no entienden bien lo de qué es número capicua. Por ejemplo, ¿qué es un número capicua? Es un número que se lee de la misma forma de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. O sea, en un sentido y en el otro. Por ejemplo, 2, 3, 4, 3, 2 es un número capicua. Porque fíjense, si yo lo escribo así y si yo lo escribo al revés, empezando del final, el final es 2, luego es 3, luego es 4, luego es 3,
luego es 2, ¿no ve? O sea, si lo escribo de un lado o lo escribo del otro, es lo mismo, entonces significa que este número es capico. ¿Cuál es un número que no es capico? Por ejemplo este. Este no es capico. ¿Por qué? Porque si yo lo escribo al revés, voy a empezar primero por el 2, ¿no ve? Luego el 3, luego el 2 de nuevo y luego el 1. Y estos dos números de aquí no son iguales. Por lo tanto, mi valor de aquí no es capico. Entonces eso es lo que significan los números capico. Ya. Pero como ya les había dicho, esos problemas son un poquito más difíciles y si ustedes los logran resolver, la verdad, va a ser muy bueno y van a ver que su examen sin problemas. La verdad nomás. Sin problemas van a estar en su examen. Porque esto todavía es tal vez comparado a algunos problemas que podría entrar en un examen de auxiliatura de la materia. Entonces, es bueno que siempre que intenten, ¿no? Y que practiquen. Siempre es bueno practicar. Ya, pero en este caso les voy a ayudar con este problema, pero solo hasta la mitad. O sea, les voy a ayudar a determinar cuándo un número es primo. Eso les voy a ayudar a determinar. Y fíjense, ¿cómo verificamos que un número es primo? ¿O qué es un número primo? En este caso, aquí hemos visto que los números, ¿no ve? Tienen divisores, ¿no ve? Entonces, un número primo es un número que solamente tiene dos divisores. El número 1, o sea, su divisor es 1 o es el número sí mismo. Ese es un número primo. Por ejemplo, en este caso 12 no es primo porque tiene, ¿cuántos? 3, 6 divisores, ¿no? Pero si solamente tuviera dos divisores, entonces el número es primo. Veamos algo. O sea, yo voy a retroceder atrás para ver si se ha guardado el código de los divisores. O sea, ya teníamos los divisores, ¿no ve? Pero el programa original, ¿qué es lo que nos decía? La suma de todos los divisores. Eso creo que me he olvidado. Solamente inferir son los divisores y lo dejaron ahí. Ya, entonces, primero vamos a terminar este problema, que solamente faltan unas cuantas líneas. Vamos a calcular la suma de todos los divisores. Ya sabemos que si se cumple esta condición, ¿qué significa? Que el valor de i es divisor de n, ¿no ve? Entonces, ¿qué significa? Que i tengo que sumar. Bueno, voy a declarar una variable que se va a llamar sum, lo voy a inicializar en 0. Y aquí, en vez de que me muestre esto, yo voy a decir que la suma sea igual a la suma más i, ¿no? Y en esta variable solamente se van a sumar aquellos números que sean divisores de n. Y aquí abajito voy a mostrar la suma. Ya. Hacemos correr de 12. Dice que la suma es 28. Verificaremos. Aquí tenemos los divisores de 12. A ver. 1 más 2 es 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. 10 más 6, 16. 16 más 12, 28. Está bien. Ahora sí, ya hemos completado el ejercicio. Solamente era eso. Pero ahora, ¿cómo calculamos la cantidad de divisores de n? Cantidad. En este caso estamos calculando la suma de los divisores. Pero yo quiero saber cuántos divisores hay. En este caso, si yo le doy 12, ¿cuántos divisores tiene? Tiene 3, 6 divisores tiene. En total son 6 divisores. Yo quiero que me muestre eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Voy a tener otra variable. Sí o sí tengo que tener otra variable. Que la voy a inicializar en 0. La cosa es que, ¿qué va a pasar? Que cuando esta condición se cumpla, o sea, cuando encuentre un divisor, entonces esa mi variable se va a incrementar en 1. Es como decir que esta variable estaría contando. Por eso, cada vez que hay un divisor, se va a incrementar en 1 mi variable. Va a ir contando uno por uno los divisores de n. Y aquí voy a mostrar. Code cantidad. En este caso es cnt. Listo. Del 12, ¿cuántos divisores tenía? 6.
Y ya está bien, ¿no ve? Tiene 6 divisores y su suma de esos es 28. Ahora sí, volviendo a lo de los primos, hemos dicho que un número primo solamente tiene 2 divisores. Por lo tanto, el 12 no es primo. ¿Qué pasa si le damos el 9? Tampoco es primo, o sea, casi es primo, ¿no ve? O sea, tiene 3 divisores, pero nosotros solamente necesitamos que tenga exactamente 2 divisores. Por lo tanto, 9 no es primo. ¿Qué número sí es primo? El 7. Tiene 2 divisores, el 1 y el 7. ¿Qué número también es primo? El 19. Otro número que es primo, en este caso es el 3. También sigue siendo primo. Y ustedes pueden buscar la lista de todos los números primos, o sea, hay en internet. Si ustedes quieren verificar su código, entonces pueden probar con esos números y solamente en esos casos les tendría que dar que su número no es primo o es primo. Por ejemplo, aquí vamos a buscar. Por ejemplo, aquí hay una página que está referida a eso, o sea, qué son los números primos y qué son los números compuestos. Sería bueno que lo leyera para entender biencito cuándo es un primo y cuándo es un número compuesto. Pero al final dice lo mismo. Entonces, si vamos bajando, vamos a ver que en este caso está mostrando los números primos, los está pintando de color amarillo, o sea, con un círculo de color amarillo. Fíjese, el 19 era primo, el 7 también, ¿no ve? Ahora probaremos con el 53. Supuestamente aquí dice que es primo, ¿no ve? Entonces nuestro programa tendría que decir que también ese número es primo. Le colocamos 53 y tiene, ¿no ve? Cantidad de divisores, 2. Entonces, listo, funciona. Otro número, el 54. No es primo, ¿no ve? Habíamos visto que no estaba marcado. Por eso sus divisores son 8. Entonces no es primo. Esto es solamente hasta el 100. Nosotros con este programa de aquí podemos verificar si un número es primo o no hasta números cercanos a 1.000.000. O sea, podemos verificar. Por ejemplo, si yo le doy el número 158. Es un número grande, ¿no ven? Y aquí nos dice que no es primo porque tiene que 8 divisores. Le vamos a dar otro número. A ver, esperemos tener suerte. 8 divisores. Y vamos a dar otro numerito. Este. Están 4 divisores. Ahora yo a propósito le voy a dar este número de aquí. Es el 169. Fíjense si es primo. O sea, este programa nos verifica, por eso, como les decía, hasta números de 1.000.000. Nos puede verificar si es primo o no. Rápido, muy rápido. Entonces si le damos números más grandes que 1.000.000, entonces va a empezar a tardar un poco. Por ejemplo, yo le puedo dar este número. 1, 2, 3, 4, 5 y este de aquí. Fíjese, o sea, todavía nos responde un poco rápido, ¿no ve? Este número es de 3, 6, de 10 millones. Entonces hasta 10 millones funciona bien. Entonces le voy a dar otro número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Fíjense, o sea, ha tardado un poquito más, ¿no ve? En el otro lado yo muy rápido, pero en este caso ha tardado un poco más. Entonces le voy a dar otro número un poco más grande. Y veamos cuánto tarda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Ya como 4 segundos que se ha tardado. Y nos ha verificado que es primo, ¿no ve? Entonces, mientras más crece este número, va a tardar un poco más la computadora. Eso es ya por la velocidad de la computadora. Y para aprender bien todo eso de exactamente cuánto tiempo estimado puede tardar un programa y todo eso, se les enseña en una materia que es de la carrera semestres más arriba. Es la materia de algorítmica general.
En ahí se les enseña a calcular más o menos el tiempo estimado de cuánto va a tardar su programa. Claro, en este caso son programas simples, ¿no? Pero en esa materia se llevan programas un poco más complicados o más grandes. Entonces, en ese caso es importante ver la eficiencia. Pero como ahorita no nos importa tanto la eficiencia, solamente que funcione, entonces no se preocupan por ese aspecto. Ustedes solamente tienen que dedicarse a hacer código que funcione bien. No importa cuánto tarde, la cosa es que funcione bien. Después, poco a poco, a medida que van avanzando en la carrera, ya van a ver formas de optimizar su código y hacer que funcione bien y también sea eficiente. Y bueno, chicos, esa sería la clase de hoy día. En este caso ya hemos introducido el ciclo for. Entonces, en la siguiente clase vamos a continuar con un ejercicio un poquito más difícil. Tal vez terminemos de hacer este problema de aquí, o tal vez podamos hacer este. Pero eso depende de ustedes, porque ustedes son los que tienen que practicar esta parte de aquí. Entonces, si ustedes practican y practican harto y si estudian mucho, entonces tal vez antes de que resolvamos esto, ustedes ya lo tengan resuelto. Y eso sería muy bueno, la verdad. Eso vamos a hacer la próxima clase, pero vamos a continuar con un problema un poquito más difícil. Y luego vamos a comentar un poco del ciclo do while. Y posiblemente entremos a vectores, que ya es tal vez el penúltimo tema de la materia. Así que chicos, vayan estudiando. Luego de esa clase de vectores, pues vamos a repasar una clase extra también y vamos a entrar directo a matrices nomás. Y una vez que terminamos matrices, o sea, eso ya es casi fin de semestre nomás. Tal vez con el INGE avance en un tema más que es funciones. Pero si es que no alcanza el tiempo, entonces se van a quedar en matrices. Y comúnmente en programación no siempre se llega hasta matrices. O sea que fíjense chicos, o sea, el semestre ya casi se está acabando. Así que practiquen por favor y nos vemos la siguiente semana. Chao.